Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a resolver el problema que plantearon en las oposiciones docentes de secundaria de Física y Química en Castilla-La Mancha en el año 2025. Este problema corresponde al bloque de redox con equilibrios de otro tipo de temas, como es este caso de ácido-base. Bien, nos plantean lo siguiente. Tenemos una disolución que contiene cerio 0,1 molar, cerio 3 más, cerio 4 más, 1 por 10 a la menos 4 molar, manganeso con esa concentración, manganeso 2 más, y permanganato con concentración 0,1 molar. Luego además también tenemos perclorato, concentración 1 molar. Bien, tenemos aquí una mezcla, como veis, de una especie que está reducida, otra especie del mismo tipo que está oxidada, una especie reducida, otra especie oxidada de la misma sustancia. Y luego tenemos aquí un ácido fuerte, del cual no nos dan datos sobre constantes, por tanto tenemos la certeza de que actúa como un ácido fuerte en concentración 1 molar. Estamos en un medio ácido. Bien, nos dan potenciales estándar del cerio y potenciales estándar del manganeso. También nos dan el valor de R y la constante de Faraday. Bien, entonces, lo primero que se nos pide es que calculemos el potencial y la energía libre de Gibbs en las condiciones dadas. Bien, mirad, para calcular el potencial, obviamente, como no tenemos las condiciones del estado estándar, es decir, la concentración, por ejemplo, de las especies que van a participar en el proceso no es 1 molar, tendremos que plantear la ecuación de Nernst. Recordemos que la ecuación de Nernst viene dada por la expresión el potencial es igual al potencial en estado estándar menos RTNF logaritmo neperiano del cociente de reacción. ¿De acuerdo? Partimos de esa idea. Bien, aquí podemos meter la pata, pero bien, porque no podemos ceñirnos a los potenciales estándar para tomar una decisión respecto a qué especies se oxidan y qué especies se reducen. ¿Por qué? Porque las condiciones en las cuales nos dan estos potenciales son estándar, es 1 molar. Mientras que aquí hay, la verdad, que una llamativa diferencia entre la concentración de la especie reducida, por ejemplo, en el cerio y la especie oxidada, y también entre la especie reducida del manganeso y la especie oxidada. Entonces, si nos dejáramos llevar por los potenciales estándar, podríamos asumir que el cerio oxidaría a lo poco que queda de manganeso por oxidarse, es decir, a esta especie. Mientras que el manganeso, obviamente, con este potencial, pues claro, se oxidaría a permanganato. Bien, ¿qué ocurre? Que no podemos fiarnos de los potenciales estándar. Entonces, aquí la clave sería, voy a calcular el potencial de cada semirreacción. ¿De acuerdo? Asumiendo a priori que son reducciones en ambos casos, es como calcular potenciales de reducción en estado no estándar. Y en base a eso, juzgaremos qué especie se va a oxidar y qué especie se va a reducir. Ese será el procedimiento que hagamos. Luego simplemente lo que haremos será que el potencial será el potencial total, ¿vale? El potencial de la celda en total será el potencial del que actúe como cátodo menos el potencial del que actúe como ánodo en condiciones no estándar. Pues vamos a proceder. Vamos a empezar con el potencial de reducción del cerio. Empezamos con cerio. Bien, tenemos que el potencial, por tanto, del cerio sería potencial estándar del cerio menos RT partido. Ahora, ¿cuántos electrones vamos a tener en cuenta aquí? Pues tener en cuenta que si escribimos la reacción de reducción del cerio, simplemente hay un electrón en juego. ¿De acuerdo? Cerio 2 más. Perdón, 3 más. Perfecto. Entonces, N sería 1 y el número de Faraday. Logaritmo neperiano. Y ahora ponemos, recordar, cociente de reacción tal y como lo hemos escrito aquí. Concentración de cerio. Concentración de cerio 4 más abajo. Recordad que esto está en estado disuelto, en estado acuoso. Bien. Ahora vamos a ir sustituyendo valores. El potencial de cerio en estado estándar es 1,70, R es 8,314, temperatura son 25 grados, lo pone aquí, pues 298,15 en Kelvin. 1 y 96.485.
Logaritmo neperiano de qué especies, pues de cerio 3 más, que es 0,1, y cerio 4 más, que es 1 por 10 elevado a menos 4. Bien, si introducimos todos estos valores en la calculadora, obtenemos un valor de 1,522 voltios. Daos cuenta la diferencia de 1,70 a 1,522. Vamos a hacer la misma operación, pero para el manganeso. Bien, vamos a empezar escribiendo la reacción. El manganeso, reacción de reducción. Aquí tenemos el manganeso en estado de oxidación 7, que se reduce a estado de oxidación 2. Habría que sumar aquí 4 aguas, aquí 8 protones para compensar los hidrógenos. Y ahora pondríamos el número de electrones que corresponde. Como aquí tengo 7 cargas positivas y aquí tengo 2, pues habría que poner aquí 5 negativas para ajustar en carga. Bien, en este caso, por tanto, el potencial del manganeso sería potencial estándar del manganeso menos RT dividido por 5F en este caso, ¿vale? Tenemos 5 electrones. El logaritmo neperiano de... Y ojo aquí, tenemos manganeso 2 más, recordad poner siempre los estados de agregación, ¿vale? Todo esto es acuoso y acuoso. Por eso el agua al ser líquida pues no aparecerá. Y debajo tenemos concentración de permanganato por concentración de protones elevado a 8. Cuidado con el coeficiente estequiométrico. Bien, tenemos en realidad todos los datos porque nos dan tanto el potencial estándar del manganeso, manganeso 7 a manganeso 2, 1,507 menos 8,314, la temperatura sigue siendo 25 grados, 5 por 96.485, logaritmo neperiano de, y en el problema pues obviamente nos dan las concentraciones, en este caso la del manganeso 2 era 1 por 10 a la menos 4, abajo tenemos 0,1 y aquí ojo porque tenemos un ácido fuerte, por tanto la concentración del ácido fuerte equivaldrá a la concentración de protones, por tanto es 1 también, 1 por 10 elevado a 8. Bien, si introducimos todos estos valores en la calculadora obtenemos 1,542 voltios. Fijaos lo que ha pasado. El potencial del manganeso, el real, ¿vale? No en el estado estándar, es superior al potencial del cerio. A pesar de que sus potenciales estándar pues eran al contrario, es decir, el del manganeso era inferior al del cerio. Por tanto, la especie que se va a reducir va a ser el manganeso y la especie que se va a oxidar va a ser el cerio. Y estos son sus potenciales, es decir, el manganeso, reducción R, cátodo, actuaría como cátodo, el cerio, oxidación, ánodo, actuaría como ánodo. Entonces, el potencial final, el potencial de la celda, sería cátodo menos ánodo. En este caso, el potencial sería 1,542 menos 1,522. En total, pues esto da un valor de 0,021 voltios. Bien, también nos pide el problema, aparte del potencial, la energía libre de Gibbs. Recordad que existe una relación entre el potencial y la energía libre a través de esta expresión, NF, la constante de Faraday, NF por el potencial de la celda. Bien, N sería el número de electrones intercambiados entre el manganeso y el cerio. Como en la reacción del manganeso hay un electrón y en el caso en la reacción del manganeso hay 5 electrones y en el caso del cerio hay un electrón, el mínimo común múltiplo entre 1 y 5 es 5, con lo cual cogemos el 5. ¿De acuerdo? Bien, tendríamos que la energía libre sería menos 5 por 96.485 por ese potencial 0,021. Y obtenemos así un valor que da menos 10.130,9 juliomol. Hombre, un valor de energía libre de Gibbs negativo, por tanto el proceso, pues ya sabéis, es espontáneo. Bien, pues hasta aquí el apartado A. Cuidado con esa trampa, ¿vale? Cuidado con esa trampa. Vamos al B. Calcular el pH que se encontrarían en equilibrio, ojo, y nos pide el pH, las especies a las concentraciones dadas, o sea, a estas concentraciones a 25 grados. Es un enunciado un poco enrevesado. Básicamente lo que nos está diciendo es que mantengamos esas concentraciones y calculemos el pH al que se encontrarían si estuvieran en equilibrio. Es como si el pH, digamos que tuviera un papel para que se alcance el equilibrio de esta reacción redox. Bien, nosotros vamos a empezar por esta premisa. En equilibrio
De acuerdo. ¿Qué significa en equilibrio desde el punto de vista redox? Pues en equilibrio significa ni más ni menos que el potencial va a ser cero. ¿De acuerdo? Por tanto, el potencial del cátodo debe ser igual al potencial del ánodo, porque sabemos que el potencial, hemos dicho antes, que es el cátodo menos el ánodo. Por tanto, llegamos a esta premisa. El potencial del cátodo era el que estaba establecido a través del manganeso. Y el del ánodo era el del cerio. Pero si nos fijamos, el potencial del cerio solo depende de las concentraciones de cerio, no está influenciado por el pH. Por tanto, este valor, si mantenemos las concentraciones dadas, el potencial del ánodo, o sea, el del cerio, se va a mantener, va a valer lo mismo. Es el del manganeso el que, como veis, sí depende del pH. Bien, entonces, partiendo de esta premisa, cátodo menos ánodo igual al potencial, si el potencial en equilibrio es cero, llegamos aquí y encontramos entonces que el potencial del cátodo, es decir, el del manganeso, es decir, 1,507 menos pues 8,314 por 298,15 dividido entre 5 por 96.485, logaritmo neperiano, ojo, D era la concentración del manganeso 2, que era 1 por 10 elevado a menos 4. Ojo, mantenemos las concentraciones dadas, nos lo dice el enunciado, ¿vale? Estoy simplemente transcribiendo la expresión que he utilizado antes para calcular, fijaos, la tengo aquí arriba, para calcular, ¿vale?, el potencial del cátodo. Lo que pasa es que en lugar de poner 1, ahora ya voy a poner concentración de H+, porque me están pidiendo el pH para que esto esté en equilibrio, es decir, para que el potencial del cátodo se iguale al potencial del ánodo, que es 1,522. Hemos dicho que el del ánodo no varía con el pH. Bien, entonces encontramos aquí una ecuación donde la única incógnita es la concentración de iones H+. Bien, pues ahora todo lo que queda ahora son matemáticas. Lo primero que vamos a hacer es pasar restando al otro lado este valor, lo vamos a pasar allí y además vamos a hacer el cálculo de todo esto, con lo cual nos va a quedar, voy a hacerlo desde la izquierda, ¿vale? La resta de 1,522 menos 1,507 me da 0,015 y esto es igual a menos 5,138 por 10 elevado a menos 3 logaritmo neperiano. Este cociente da 1 por 10 elevado a menos 3 dividido por la concentración de protones elevado a 8. Bien, voy a pasar ahora este término, todo este término lo voy a pasar dividiendo al otro lado y nos da menos 2,9194 igual a ese logaritmo. Vale, ahora, como nosotros lo que tenemos que calcular es el pH, a mí me interesaría tener un logaritmo decimal, no neperiano. Ya sabéis que si multiplico por 2,303 puedo cambiar ese tipo de logaritmo, ¿vale? O sea, si yo multiplico por el 2,303, lo que puedo hacer es lo siguiente, es decir, puedo expresar esto en función del logaritmo, ¿vale? A ver, que también podéis resolver así y luego pasar al logaritmo, pero bueno, por ahorrarnos un par de pasos, sería un pequeño truco, ¿vale? Al multiplicar por ese valor, lo convierto en logaritmo decimal, elevado a 8. Ahora, este numerito lo puedo pasar al otro lado dividiendo. Menos 2,9194 dividido por 2,303. Y ahora voy a separar el logaritmo en dos partes. Logaritmo de 1 por 10 elevado a menos 3. Ya sabéis que el logaritmo de un cociente es la resta de logaritmos. Bien, menos logaritmo. Ya el 8 directamente lo voy a pasar delante por las propiedades de los logaritmos. Menos 8 logaritmo de la concentración de protones. Bien, si nos damos cuenta, pues el menos con el logaritmo, pues esto ya es el pH, ¿de acuerdo? El menos logaritmo de la concentración de protones. Por tanto, nos quedaría menos 2,9194 dividido por 2,303 menos logaritmo de 1 por 10 elevado a menos 3. Todo ello dividido entre 8 es el pH directamente. Con todo eso lo introducimos en la maquinita y obtenemos un valor de 0,2165, un pH pues bastante ácido. Bien, pues esa sería la respuesta a este apartado B. Llevaba bastantes matemáticas porque estaba ahí el protón ahí escondido, elevado a 8, pero la dificultad era pues sencillita.
El escollo venía en el apartado A, porque si tú planteabas esto atendiendo solamente a los potenciales estándar, pues te iba a dar un potencial final de la celda negativo. Que a ver, lo dejas y la energía libre allí es positiva y sigues dejándolo y bueno, no vas a llegar a ningún sitio, porque si asumes que va a ser un proceso no espontáneo, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Bien, pues entonces aquí habéis aprendido una pequeña trampa que podéis evitar de cara al futuro los sucesivos problemas. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente.